Saludos cordiales. Les habla la doctora Yoxli Hernández de Lucas, docente e investigadora de la Universidad Central de Venezuela, con expertise en el área de computación y en el área de educación. Tengo el placer de compartir con ustedes hoy el 8º workshop, evaluación de los aprendizajes en los entornos virtuales desde una perspectiva tecnopedagógica, en el marco del programa de formación en contingencia sobre el uso de herramientas web como apoyo al proceso educativo, organizado por la Universidad Deportiva del Sur en conjunto con la Universidad Experimental Simón Rodríguez. Agradecida por la invitación, es un honor para mí compartir con ustedes saberes que nos permitan reflexionar sobre la evaluación y el desarrollo de nuestra práctica didáctica en los entornos virtuales. Les deseo muchos éxitos en esta experiencia de aprendizaje en tiempos de pandemia. Bienvenidos. En este workshop sobre la evaluación de los aprendizajes en los entornos virtuales, vamos a abordar los siguientes aspectos. Primero, ¿qué es la evaluación de los aprendizajes? Vamos a hablar también sobre las finalidades de la evaluación, cuáles son los aspectos que debemos tomar en cuenta cuando vamos a diseñar una evaluación, qué formas tenemos para realizar nuestra evaluación, algunos instrumentos y técnicas, las tendencias que hay en la evaluación. Vamos a andar un poco en lo que es la evaluación pedagógica y finalmente en algunas herramientas y plataformas que podemos utilizar. Existen muchas consideraciones, concepciones y definiciones de lo que es la evaluación de los aprendizajes en los entornos virtuales. Sin embargo, me permito compartir con ustedes la que destaca más en esta área, que es la que nos plantea García Aretio, donde nos define qué es la acción de obtención de la información sobre el estudiante, la calidad de su aprendizaje y todo lo que ocurre dentro de su proceso formativo. Es un medio que nos permite de forma sistemática y continuada poder valorar qué está ocurriendo dentro del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y orientar la toma de decisiones. Se evalúa entonces, como lo señala, con el propósito de tomar decisiones que por supuesto nos lleven a la mejora del proceso. Entonces es muy importante superar la idea de considerar la evaluación como un examen, como una calificación, como una nota, como una certificación. Se debe entonces visualizar la evaluación como una sustancia propia del proceso didáctico, que como apoyo al mismo, como una posibilidad de diálogo dentro de este proceso. Además, se debe destacar que en los entornos virtuales de aprendizaje, esta evaluación debe estar orientada por competencias. Ahora, muy bien, cuando hablamos de la evaluación desde una perspectiva tecnopedagógica, debemos considerar que nuestra evaluación debe estar integrada al currículo, no está aislada y debe ser de forma continua. Además, no evaluamos solo los conocimientos, sino también las habilidades, las destrezas y las aptitudes. Cuando hablamos de este enfoque, buscamos es innovar dentro del proceso de evaluación. Tenemos entonces una perspectiva tecnológica donde abordamos todo lo que tiene que ver con el ecosistema tecnológico, es decir, todas aquellas herramientas, plataformas y dispositivos que utilizamos dentro de nuestro entorno virtual para desarrollar estas prácticas evaluativas. Por otro lado, tenemos entonces una perspectiva pedagógica. Aquí es donde nos centramos entonces en nuestras estrategias de evaluación, cómo las vamos a utilizar, cuáles vamos a utilizar, en ese feedback constante o en esa retroalimentación que debemos dar a nuestros estudiantes, en analizar los resultados y por supuesto reflexionar cómo se llevó este proceso didáctico. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando estos procesos evaluativos dentro de nuestros entornos, es importante considerar estas dos áreas de forma integral para que entonces podamos innovar en lo que tiene que ver la evaluación de los aprendizajes. Ahora bien,
¿Qué finalidades tiene entonces la evaluación en nuestros entornos? Bueno, primero tenemos que considerar que una evaluación bien diseñada y estructurada se convierte en un elemento de aprendizaje, no solo de control, sino que nos permite que nuestros estudiantes puedan recordar, comprender, reconocer, analizar, comparar, reconstruir y aplicar. Entonces, por eso, las principales finalidades que tiene la evaluación, según García Aretio, nos dice que es, primero, clarificar y ajustar los objetivos y los contenidos. Entonces aquí analizamos y pensamos, ¿qué vamos a evaluar? ¿Para qué vamos a evaluar? ¿Son los objetivos y los contenidos apropiados, claros, evaluables? La función de clarificación permite redactar de una forma más adecuada que apunte a la posibilidad de verificar de una forma u otra si esto se cumple. Diagnosticar situaciones, bien sea de nuestros estudiantes concretos o de todo el grupo que están en el curso, con el de que nosotros podamos adecuar el proceso de enseñanza a sus posibilidades y limitaciones. Mantener constantes los niveles académicos. Esto nos permite a nosotros como docentes tener una guía para cerciorarnos sobre el rendimiento de los estudiantes y sobre, por supuesto, las previsibles desviaciones que podamos tener en el itinerario formativo para poder entonces llevar a metas no deseadas. Entonces, orientar un poco este proceso. Seleccionar y adecuar conocimientos y metodologías a las necesidades y los intereses de nuestro curso. Entonces, la evaluación es requerida desde un punto de vista social, de manera que puede utilizarse para cumplir una función de selección y adecuación de los conocimientos y las metodologías de los estudiantes, de acuerdo a todos los requerimientos en el área o en la temática que estemos abordando. Esta función de selección también puede ir ligada a la hora de entonces ver cuáles son las actividades y cuáles son las competencias que buscamos. Permite también entonces motivar pautas de actuación de los estudiantes y de los docentes. Una evaluación bien concebida y diseñada indica al estudiante qué, cómo y cuándo estudia, y al profesor, por supuesto, qué y cómo se está llevando el proceso con el fin de facilitar el éxito de todo lo que tiene que ver con la construcción del conocimiento. La prevención y pronóstico facilitados por una evaluación inicial y por supuesto del proceso son más pedagógicos que la recuperación posterior de lo no aprendido, al facilitar información que nos permite actuar de forma inmediata y por supuesto ir evaluando cómo va nuestro proceso. También nos permite orientar a los estudiantes, informarlos de que conozcan cuáles son sus fallas, qué limitaciones pueden estar teniendo para que los puedan superar. Otro también elemento importante es que propicia la investigación y por supuesto fomenta todo lo que tiene que ver con la innovación. Entonces con estos datos recogidos nosotros podemos comparar los métodos, las estrategias, los grupos, los diseños, entre otras cosas. Y eso también nos permite introducir cambios que transformen, por supuesto mejoren la estructura y los elementos de nuestra acción didáctica. Ahora bien, la evaluación nos permite, ya como lo he comentado, reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica, motivo por el cual cuando vamos a diseñar y llevar a cabo evaluaciones en nuestros entornos, es importante considerar los siguientes elementos. ¿Para qué vamos a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Quién va a evaluar? ¿Y cuándo va a evaluar? Cada una de estas interrogantes que nos hacemos nos permiten dar precisión y orientación para la evaluación que vamos a hacer. Vamos a ir entonces abordando y reflexionando sobre cada una de estas interrogantes. ¿Para qué evaluamos? Bueno, en función del momento podemos determinar para qué vamos a evaluar. Entonces aquí podemos ver cómo identificamos conocimientos previos, identificamos las necesidades, las debilidades, podemos tener un diagnóstico. También podemos reorientar, motivar, ver el progreso, los indicios, determinar las necesidades que pueden estar ocurriendo, donde podríamos hablar de lo que sería una evaluación formativa. Y también podemos valorar el aprendizaje, podemos medir, podemos calificar, podemos promover la mejora en el rendimiento y por supuesto podemos tomar decisiones, que esto apunta hacia lo que sería la evaluación sumativa. Ahora bien, ¿qué vamos a evaluar?
Podemos entonces no limitarnos a evaluar solo los conocimientos, debemos recoger información de los diversos ámbitos del saber hacer, del saber comportarse y del relacionarse con sus pares. Entonces, con base en la planificación del curso, es interesante que valoremos los objetivos de los diferentes ámbitos y los contenidos de los mismos, que siempre estarán en cantidad y en calidad, y en función, por supuesto, de las características y el nivel académico. Entonces, así con un enfoque orientado a competencias, nosotros debemos considerar el saber hacer, recordar, comprender, analizar, aplicar, evaluar y crear. Entonces aquí donde podemos considerar la comprensión, la aplicación, el análisis, la valoración, las competencias, los procedimientos, las actitudes, los valores. Entonces, en función de todos estos aspectos que determinamos que vamos a evaluar, decimos cómo vamos a evaluar. Entonces, estas decisiones deben tomarse en función, por supuesto, de nuestra temática y de nuestra planificación del curso, además de las posibilidades y los medios que tenemos disponibles para su ejecución, teniendo las siguientes opciones. Tenemos la evaluación sumativa. Esta permite, conocida también como acumulativa, nos permite estudiar los resultados y valorar el dominio conseguido por el estudiante, con la finalidad de certificar o acreditar unos resultados y asignarle una calificación, como siempre lo hemos visto, referente a determinadas competencias, conocimientos, destrezas, capacidades adquiridos en función de la planificación y de los tópicos que se abordan. Esta evaluación entonces hace referencia a la actividad de aprendizaje y momento que puede ser durante el curso y al final del curso. Tenemos también la evaluación formativa, que es la que nos ofrece información constante, es aquella que nos permite darle feedback a los estudiantes y a los docentes también nos permite tomar decisiones para poder reorientar nuestro proceso. Al estudiante lo apoya que pueda revisar, corregir sus defectos, sus confusiones, que supere sus dificultades, que vaya adquiriendo sus competencias y que entonces él pueda reflexionar cómo va su proceso, qué no domina y en qué necesita reforzar. Por supuesto que la clave aquí es la retroalimentación constante. En torno a la evaluación cualitativa y cuantitativa, tenemos que la cuantitativa está basada en la observación, en medir, en cuantificar, en el control. Y al utilizarlo da mucho valor a la objetividad, a la exactitud, al rigor, a la rigidez. Mientras que, porque aquí tenemos entonces que utilizar coherentes y precisos instrumentos y técnicas para la recogida y el análisis de los datos. La evaluación cualitativa, entonces, es aquella que nos da precisión sobre el sujeto, de evaluar un poco y comprender sus características. Entonces, aquí podemos evaluar los elementos más allá de los objetivos propuestos. Podemos ver métodos más informales de medición, considerar otras variables distintas a la objetividad de la prueba. Podemos ver la situación personal, la motivacional, la socioeconómica, los prerequisitos para ingreso del curso, las competencias digitales, entre otras cosas. Siguiendo con esto, también tenemos una evaluación normativa, criterial o personalizada. Esta evaluación se limita a definir criterios en los grupos, con lo que se califica al individuo en posición relativa con los otros miembros del curso. Entonces, bueno, aquí cada estudiante se sitúa a lo largo de un continuo trabajo en relación al conjunto de aquellos que constituyen todo el grupo de ese curso. También tenemos la que se define a través de criterios, donde se especifica qué es lo que se debe valorar, cómo es el logro de las competencias, cómo es el logro del objetivo, y al docente aquí entonces definimos qué debe superar el estudiante. Dentro de la personalizada, que ya es un poco más profunda y que esto va dirigido más que todo a la formación a distancia a los adultos, aquí se busca ver entonces determinadas formaciones donde viene en torno a considerar la personalidad, las posibilidades de progreso, las limitaciones, y todo esto entonces permite establecer mecanismos de conocer qué ha superado el estudiante y cuáles son sus circunstancias personales y cómo ha sido su rendimiento. Por último, como nos plantea García Arete, tenemos la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, muy conocidas por todos. Entonces, aquí tenemos diferentes formas para que no solo sea el profesor quien evalúe. Tenemos entonces, aunque sobre él va a residir, por supuesto, la principal responsabilidad,
es importante también incorporar que el estudiante pueda valorar su esfuerzo, pueda ver su progreso de aprendizaje, el tiempo que ha dedicado, qué dificultades ha superado, cuál es la satisfacción o insatisfacción que pueda tener producto de los aprendizajes. Y además que el estudiante incorporarse dentro de esta valoración continua de su progreso. Y es importante también que cuando se define esta autoevaluación sea con base a criterios que orienten al estudiante a poder llevarla a cabo. Además tenemos entonces la coevaluación o la coevaluación por pares o compartidos, donde podemos tener entonces a sus propios compañeros, realizar las valoraciones, observar el desempeño académico, también pudiésemos tener alumnos docentes invitados o expertos que queramos llevar a cabo con esta coevaluación. Lo importante aquí entonces es que el estudiante en el curso recibe una retroalimentación procedente de sus propios compañeros respecto a los aspectos positivos, negativos, con el propósito de enriquecer y de, por supuesto, fomentar la construcción del aprendizaje. Y por último, la heteroevaluación, que es la tradicional evaluación que realizamos los docentes, que son, por supuesto, aquellas que nosotros diseñamos como responsables de esta evaluación para valorar cómo ha sido el progreso de nuestros estudiantes. En torno a esto, entonces podemos definir que sobre quién evalúa, quién es el responsable de este proceso, para que sea rica la evaluación, no tener una sola persona responsable, sino que podemos entonces considerar la autoevaluación que lleva a cabo el mismo estudiante, como ya lo comentaba, con criterios que pueda definir el docente para orientar esta autoevaluación, la coevaluación de parte de sus pares y por supuesto la heteroevaluación que se da entre el docente y el estudiante. Entonces, una vez que identificamos qué, cómo, cuándo evaluamos, entonces se sugiere una evaluación inicial o diagnóstica cuando estamos comenzando nuestro curso, que esto nos permite tener una radiografía de nuestros estudiantes, de nuestro grupo completo, y aquí podemos entonces ver cuál es el estatus que tiene, conocer sus posibilidades y sus limitaciones. Y además que esto también nos da orientaciones y nos da guía para que podamos personalizar algunos aspectos que así lo requieran y también entonces poder ayudar a nuestros estudiantes a que aquellos que no poseen las competencias mínimas requeridas puedan tener una orientación para poder nivelarse. También tenemos una evaluación del proceso o lo que se llama la evaluación continua, que es fundamental de todo el trabajo que se realiza a lo largo del desarrollo del curso, de la asignatura en este entorno virtual, de manera que aquí siempre vamos a tener una retroalimentación constante. Y esta evaluación es realmente formativa. Después tenemos la evaluación final, que debería ser consecuencia lógica de la evaluación continua y sistemática que se lleva, que se ha obtenido en desarrollo con los estudiantes. Y por supuesto esto debe ir en correspondencia con la participación del estudiante, sus trabajos, sus pruebas, su actividad a lo largo de todo este proceso de aprendizaje. En estos entornos virtuales existen tres formas importantes de llevar a cabo esta evaluación. Dentro de ellas, QUESADA 2006 habla de la evaluación cognitiva. Esta está centrada en las habilidades intelectuales que se puede reflejar a través del uso de organizadores gráficos. Entonces, esta se centra en las habilidades de orden superior, las actitudes, las habilidades comunicativas e implica, por supuesto, estas capacidades diferenciales. Una forma muy difundida de esta evaluación son los mapas conceptuales, que es una estrategia que permite a los estudiantes externalizar la relación que ha establecido entre los conceptos y los procesos que tienen en su dominio teórico y por supuesto revela cuál es la estructura de ese conocimiento que tiene. La evaluación del desempeño, que se centra en que conocemos lo que el estudiante ha estado demostrando sobre los conocimientos que tiene, las habilidades, las actitudes, las destrezas y por supuesto eso se refleja a través de productos que va construyendo o actividades particulares. Entonces los atributos clave aquí se centran en un aprendizaje complejo, implica el pensamiento de orden superior y la destreza en solución de problemas. Estimula un rango amplio de respuestas activas y comporta tareas exigentes cuyo desarrollo requiere de múltiples etapas. Entonces, bueno, aquí por supuesto se le exige al estudiante mucho tiempo, esfuerzo y dedicación. También tenemos entonces la evaluación del proceso. Aquí se realiza a través de lo que conocemos como portafolios, una técnica muy enriquecedora que nos permite
tener una relación entre el proceso y el producto que va teniendo nuestros estudiantes a lo largo de estos cursos. Aquí entonces es un método consistente que almacena el trabajo del estudiante a lo largo de todo este tiempo, de manera que lo podemos ir revisando de forma constante y podemos ir viendo cómo se va construyendo poco a poco. Aquí lo que buscamos entonces es enfocarnos en las soluciones y cómo se va llevando a ese producto final. Entonces esto nos da esa herramienta de poder valorar de forma parcial cada uno de los entregables que va teniendo nuestro estudiante hasta obtener el producto completo. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces nosotros desarrollar estas diferentes formas de evaluación? ¿Qué podemos utilizar en nuestros entornos? Bueno, existen muchas técnicas y muchos instrumentos. Es importante siempre que podamos conocer la diversidad que tenemos y que en función de nuestro propósito nosotros seleccionemos las más acordes que puedan dar respuesta de forma válida, fiable, objetiva, sensible y representativa de lo que nosotros queremos llevar a cabo en nuestra práctica pedagógica. Aquí les comparto las que nos plantea García Areto, que nos habla de actividades, podemos desarrollar estas actividades de aprendizaje y actividades dentro de nuestros espacios, que pueden ser tareas, que pueden ser actividades puntuales que colocamos a nuestros estudiantes, como por ejemplo participar en un foro, como puede ser la entrega de algún ensayo, como pueden ser preguntas de reflexión, entre otros. Entonces también tenemos la posibilidad de hacer pruebas abiertas, que estas pruebas abiertas nos permiten entonces fomentar ese análisis, la reflexión, el pensamiento crítico. Tenemos las que todos han utilizado y conocen, que es las pruebas objetivas, de llevar a cabo esta forma de poder ejercer este proceso evaluativo, donde podemos entonces tener pruebas de verdadero y falso, pruebas de selección múltiple, de asociación, etc. También tenemos entonces comentarios de, de bibliografías, de autores, donde podemos fomentar que se hagan estudios comparativos, donde aquí podemos ver entonces cómo es la expresión personal que va a tener nuestros estudiantes, cuál es la creatividad. Por ejemplo, podemos solicitar que se localice e identifique en un texto cuál es el autor, cuál es la época, cuál es la estructura de las ideas, cuáles son los conceptos. Es decir, podemos aquí definir muchas estrategias que permitan entonces la creatividad. Después tenemos la observación. Entonces, en la observación, que buscamos ver cómo se realiza de forma directa y sistemática el comportamiento del estudiante. Ver entonces cómo ellos se van desarrollando, cómo van adquiriendo todas estas habilidades. Y aquí podemos utilizar escalas, listas de control, listas de verificación, para poder registrar las actividades, las fases, qué suceden en las fases, cómo fueron las entregas. Podemos aquí entonces ver la cantidad y la calidad de la producción, de la participación. Aquí podemos utilizar, que es algo que está dentro de las tendencias, son las analíticas de aprendizaje, que le ofrecen a los docentes diferentes formas para poder llevar a cabo estos procesos. Y también aquí tenemos en la observación las rúbricas, otra importante herramienta con la que podemos contar. Siguiendo con estas posibilidades, tenemos el portafolio, como ya lo comentaba. Este registro de aprendizaje nos permite una recopilación sistemática y organizada de todas las evidencias que van llevando a cabo nuestros estudiantes, y vamos adquiriendo conocimientos, sus habilidades, sus actitudes, y esto nos permite entonces poder incluir otros elementos para ver la reflexión, la memoria, el pensamiento crítico, etc. Continuando, tenemos otro elemento que nos permite realizar las evaluaciones, que son los blogs.
entonces que son muy conocidos por todos, las llamadas bitácoras, que entonces aquí permite que nosotros podamos verificar, conocer el nivel de análisis, de la crítica, de la defensa de las propias posiciones, de qué manera el estudiante puede organizar sus ideas, la calidad de los vínculos, la reseña de los autores, las consultas bibliográficas, la calidad de los comentarios, la frecuencia con lo que hace sus intervenciones, cuál es la disposición, entre otras muchas cosas. Y finalmente entonces también tenemos lo que son aquellas conocidas por todos, que son las wikis, donde es un instrumento de evaluación para los estudiantes que lo podemos hacer tanto a nivel individual como grupal, porque aquí podemos entonces fomentar la construcción colaborativa, podemos ver entonces cómo se comporta el grupo de estudiantes y cómo es la participación individual de cada uno, para entonces fomentar aquí, ver la evaluación por pares, la evaluación en el equipo, la colaboración, el debate en línea, la solución de problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, todas estas cosas que permiten valorar estas discusiones y estos debates en línea, y la calidad de las intervenciones, que es un elemento importante. Por último, bueno, las prácticas, depende del área de conocimiento, poder entonces ver cómo se realizan este tipo de pruebas prácticas, donde no se descarta ver cómo con el uso de la tecnología, cuáles son las competencias, las habilidades, las destrezas que tienen aquí. Uno de los elementos que también está aceptado por García Aretio son las pruebas orales. Las pruebas orales se pueden utilizar en nuestros entornos virtuales, sobre todo en lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas. Entonces, a través de herramientas de videoconversaciones síncronas, se pueden hacer este tipo de evaluación. Siguiendo entonces, dentro de todas estas posibilidades que tenemos, hay que considerar en el momento que construimos nuestras pruebas de evaluación algunos criterios que nos cita García Aretio, que son fundamentales para llevar a cabo con éxito estos procesos. Entonces, primero tenemos que estar claros en la redacción de las preguntas, cuáles son los objetivos que se persiguen en esta prueba. Hay que ver qué se pretende representar, cuáles son el logro de las competencias que se quiere llevar. Debemos también ver el proceso mental que se quiere evaluar. Entonces aquí podemos ver elementos que nos permitan observar en nuestros estudiantes la forma en que describen, que comparan, que analizan, que sintetizan, que evalúan, que crean, que reflexionan. También tenemos que considerar cómo enunciamos cada pregunta, la creatividad, la originalidad, seleccionar adecuadamente y cómo de forma sencilla, precisa, nosotros entonces planteamos estas interrogantes. El tiempo. Si nosotros vamos a hacer pruebas de forma síncrona, con un tiempo establecido que el estudiante debe ingresar a la plataforma y dispone de cierto tiempo, tenemos entonces que ver cuál es el tiempo medio requerido para que pueda responder la prueba y pueda resolver las diferentes tareas. La univocidad de la pregunta, entonces hay que cuidar mucho la formulación, que sea clara y precisa. Tratar de evitar estas preguntas con doble sentido, confusas, capciosas. Lo importante entonces aquí es valorar qué es lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes demuestren con estos procesos. Las instrucciones son muy importantes, deben ser claras. El protagonista, que es nuestro estudiante, debe conocer y tener orientaciones sobre el tiempo del cual va a disponer, cuáles son los criterios de la valoración, si se aplica alguna fórmula de ponderación, si hay penalización por los errores. Las instrucciones de forma concreta serían, por ejemplo, selecciona al menos 2 alternativas, si es selección múltiple, si debe marcar, si debe señalar, si es respuesta corta. En fin, todas esas consideraciones que permiten de una manera clara y precisa que nuestros estudiantes sepan qué es lo que deben hacer en ese espacio. La estructura de la prueba, qué tipo de respuestas vamos a tener, si vamos a tener una sección teórica, una sección práctica, cómo se va a llevar a cabo esto, el número de preguntas que vamos a tener, la ponderación y la valoración final. Y por supuesto hay que cuidar y tener en consideración con las condiciones
cada vez que nosotros vamos a realizar estas pruebas, sobre todo por aquellos que tienen problemas de conectividad, problemas con la electricidad, entre otras cosas que pueden suceder. Entonces eso es muy importante y fundamental, valorar todas las condiciones sobre las cuales se realizan estas pruebas. Tenemos como otra alternativa el uso de las rúbricas. Se les puede describir como una escala múltiple, tienes muchos elementos que vas a evaluar y por supuesto cada uno ya tiene una descripción diferente en función del grado de realización. Se encuentran ubicados con dos polos formados por la ejecución novata en un extremo y con la experta en el otro extremo. Entonces, bueno, ellas de por sí integran una escala descriptiva que también tiene baremos cuantitativos y o cualitativos para valorar cada una. Son muy precisas y son mucho más exhaustivas que en las escalas, y nosotros podemos fomentar la construcción de estas rúbricas con nuestros estudiantes. Entonces, esto nos sirve como una guía de registro sobre las determinadas actividades, donde podemos ver entonces, en función de los elementos o los criterios preestablecidos, que es lo que nosotros queremos valorar, que está relacionado con las competencias y con los objetivos, ver cuáles son los niveles de dominio, logro o la calidad. En la imagen podemos observar un ejemplo genérico de cómo se puede construir una rúbrica con base en la fuente que estamos utilizando, que es García. Dentro de estos entornos virtuales se están dando diferentes tendencias en lo que es el proceso evaluativo, cómo vamos a llevar a cabo y qué tipo de evaluaciones podemos llevar a cabo en estos espacios. Entonces, Barbera nos habla de una evaluación automática. Esta se programa para realizar las pruebas y que la propia herramienta realice la evaluación. Por ejemplo, tenemos los cuestionarios en línea en Moodle, donde nosotros preparamos esas pruebas con respuestas cortas, con selección simple, selección múltiple, verdadero y falso, entre otras, que pueden entonces tener una inmediatez en la corrección y en el feedback, porque se realiza de forma automática en función de lo que nosotros realizamos en nuestra prueba. Entonces, bueno, esta la podemos utilizar con propósitos formativos o sumativos. Podemos aquí generar diferentes tipos de preguntas, aquellas preguntas que son cerradas, entonces tenemos una corrección automática. Sin embargo, también podemos utilizar preguntas abiertas. Entonces, bueno, aquí podemos utilizar este tipo de pruebas para trabajar con el conocimiento, como lo llaman algunos autores, memorístico, reproductivo, y también entonces podemos tener algunas características como las variables de tiempo, como poder generar las preguntas de forma aleatoria y las respuestas de forma aleatoria. Podemos entonces generar diferentes tipos de pruebas. Este tipo de evaluación, por supuesto, tiene sus ventajas y sus desventajas y se selecciona en función de cuáles son los propósitos que se persiguen con la evaluación, que es lo que tenemos que tener muy claro. Tenemos la evaluación enciclopédica, donde, bueno, hoy en día tenemos acceso a grandes cantidades de información, por ejemplo, como lo es la Internet, como entonces, teniendo esa variedad de formatos y fuentes que tienen los estudiantes y acceso a ellas, podemos entonces definir evaluación de este tipo como trabajos de ensayos, monográficos, elaboración, construcción, donde ellos deben entonces, con base a la búsqueda de diferentes fuentes en repositorios, en internet, por supuesto, curando contenidos, seleccionando contenidos reales, de fuentes fiables, entre otras cosas, podemos ver entonces aquí cómo nuestros estudiantes desarrollan esas competencias y esas habilidades. Por supuesto, aquí hay uno de los elementos que destaca y que nos preocupa mucho como docentes, que es el tema de los plagios y las consecuencias que esto puede traer. Entonces, si utilizamos este tipo de evaluación, debemos orientar muy bien a nuestros estudiantes al uso de los autores, a las referencias, a las citas, a la reflexión. Después tenemos una evaluación colaborativa, esta evaluación entre pares. Entonces, bueno, aquí tenemos la evaluación que muchos conocemos, que son los foros de discusión, los debates, aquellos grupos de discusión, entre otros. Entonces, aquí lo que se busca es la acción colaborativa en el contexto, por ejemplo, la construcción de una wiki. Y aquí entonces guiamos en términos sociales y cognitivos la posibilidad de evaluar entonces todo el trabajo colaborativo que se está llevando en estos procesos. Dentro de nuestros entornos virtuales, es fundamental que llevemos a cabo evaluación pedagógica. Entonces,
Este tipo de valoración es un cambio en la forma de comprender y de hacer las evaluaciones en nuestros entornos, que se vincula, por supuesto, a diferentes plataformas especializadas que podamos utilizar, que vamos acorde a lo que sería nuestro proceso didáctico y el uso acorde y adecuado de las herramientas que disponemos para la interacción y la participación, y por supuesto para construir los conocimientos y fomentar, por supuesto, el aprendizaje. Aquí que destaca, bueno, definir diferentes aspectos instruccionales de cómo se va a llevar a cabo este seguimiento, tener trabajos estos grupales, trabajar con las diferentes estrategias que vamos a andar en la siguiente lámina, tener la posibilidad real de ver cómo es la producción colaborativa de estos productos, cuáles son los artefactos que se van llevando a cabo, cómo acompañas este proceso de aprendizaje y cómo se va llevando a cabo cada uno de estos entregables y, por supuesto, descartar la oportunidad de la práctica y del error como parte del proceso, ¿no? Siempre de sacarle provecho didáctico, y esto es la primera acción. Esto es lo que nos plantea Altuve en este año 2020. Siguiendo entonces con esto, hay algunas estrategias que favorecen esas evaluaciones pedagógicas y cómo las vamos a llevar a cabo, que son muchas de las que hemos utilizado y que invitamos a reflexionar y pensar en cómo las podemos incorporar en nuestro proceso didáctico. Cómo podemos tener un aprendizaje basado en proyectos, cómo podemos tener diferentes estudios de caso, cómo a partir de un problema pedirnos entonces cuál es la mejor solución, cómo podemos llevar a cabo ese aprendizaje con el uso de las diferentes herramientas tecnológicas. Otra de las tendencias hoy en día, que es el aula invertida. Bueno, ustedes pueden revisar este video, este material, y luego vamos a discutir, a construir el aprendizaje en servicio. Cómo entonces, en función de las evidencias que vamos observando en nuestros estudiantes, de su progreso en la investigación, la gamificación, que también es otra de las tendencias que se está utilizando, cómo poder definir estrategias lúdicas, cómo a través de juegos fomentar. De hecho, y se están utilizando los entornos con aulas metafóricas. Entonces, cómo podemos tener a partir de un tablero, por ejemplo, de Monopolio, llevar a cabo todo un proceso de aprendizaje. Y por supuesto, el aprendizaje cooperativo o el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo en estos espacios. Entonces, ¿qué ventajas nos dan todo el uso de todas estas estrategias didácticas en la evaluación? Primero, lo fundamental. Nosotros la toma de decisiones, nosotros con la evaluación reflexionamos sobre cómo hemos llevado nuestra práctica pedagógica, nosotros entonces acompañamos a nuestros estudiantes en esta construcción del conocimiento. Podemos aquí, a través de esas actividades lúdicas, podemos analizar los instrumentos, las técnicas, los procedimientos que hemos llevado a cabo para la ejecución de las pruebas, de los exámenes, de las actividades. Promovemos ese aprendizaje significativo tan importante, y también la autoevaluación, que es fundamental en este proceso de aprendizaje significativo, para que los estudiantes puedan reflexionar. Ellos son los protagonistas de este proceso de aprendizaje en estos entornos. Entonces aquí incorporamos las tecnologías, las mejores tecnologías que nos permitan entonces desarrollar recursos instruccionales, cómo podemos presentar estos contenidos a través del e-learning, de pequeñas cápsulas de aprendizaje con el microlearning, como a través del uso del dispositivo móvil, cómo podemos entonces fomentar este pensamiento crítico, este pensamiento diferente, y por supuesto también la incorporación de estas inteligencias múltiples. Estas son las principales ventajas que nos resalta Altuve en este análisis en el año en curso. Ahora, ¿qué estrategias entonces nos van a permitir poder llevar a cabo esta evaluación pedagógica? Bueno, debemos irnos a contextos reales. Estamos entonces trabajando con, por ejemplo, con médicos. ¿Cuál es el contexto real? Bueno, ir a los hospitales, ir a las clínicas. Si estamos formando a maestros, entonces llevar estos a la escuela. Si estamos en el área de educación física, si estamos en el área de recreación o en el área que estemos formando, llevarlo a situaciones reales, a que se puedan ver inmersos en estos espacios y cómo se llevaría a cabo estas diferentes actividades. Tenemos entonces, por supuesto, simulaciones. Hoy en día, con todo lo que ha sido la realidad virtual y el avance de la tecnología, podemos tener diferentes simulaciones. En el área de física hay muchas simulaciones, en el área de química, en laboratorio. Todo esto considerarlo como herramientas que nos permitan desarrollar este tipo de evaluación. También podemos ver con base
a problemas. Podemos plantear entonces una situación problemática, por ejemplo, en el ámbito de la computación. Bueno, necesito desarrollar un software, un componente de software que me permita la gestión de las inscripciones en la universidad. Debo analizar cuál es el problema que se tiene, cuál es la mejor solución. Tenemos entonces esta evaluación constante a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Podemos usar las rúbricas, que son muy enriquecedoras. Podemos incluir a nuestros estudiantes en el desarrollo de esas rúbricas, y esto permite entonces ese feedback y esa retroalimentación. Tenemos múltiples instrumentos en diferentes momentos, y también podemos entonces usar los portafolios para esta construcción colaborativa, para esta construcción individual a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Y por supuesto, siempre fomentar también y considerar, como nos plantea Altuve en esta estrategia, lo que es la autoevaluación y la coevaluación. Ahora bien, entonces, en función de la estrategia que nosotros diseñemos, que seleccionemos, que vamos a construir, existen diferentes, diría muchísimas plataformas y herramientas de cómo vamos a llevar a cabo estos entornos. Dentro de las que pueden resaltar tenemos a Kahoot, que es una plataforma gratuita que permite crear cuestionarios de evaluación. Es una herramienta en la que el profesor puede entonces crear concursos para aprender, para reforzar, y podemos también tener respuestas inmediatas. Podemos ver cómo se construye, por ejemplo, una nube de palabras. Podemos hacer muchísimas cosas lúdicas con Kahoot. Nuestra conocida LMS, o nuestra plataforma gestora Moodle, donde en nuestros cursos en línea tenemos muchas actividades, como lo define la concepción de la plataforma, para construir. Tenemos cuestionarios en línea, tenemos encuestas, tenemos foros, etc. Tenemos también Socrative, que es una herramienta que se utiliza para hacer quizzes. Tenemos también diferentes feedback, podemos hacer evaluaciones para conocer las respuestas de los alumnos en tiempo real. Estas plataformas permiten el uso de los dispositivos móviles, Moodle, Kahoot, Classroom, Form, Blogger, entre otras. Tenemos también el uso de las computadoras, y que bueno, con estos dispositivos móviles ellos pueden aprovechar, con lo que les decía del e-learning, que es otra de las tendencias. El Classroom, como muchos de ustedes lo deben conocer, que nos permite crear unas aulas virtuales donde tenemos diferentes funciones para los docentes y la interacción con nuestros estudiantes, y que por supuesto están en la nube. Tenemos Google Form, que también es una herramienta de la suite de Google que nos permite no solo construir cuestionarios, sino que también podemos definir exámenes y evaluaciones. Y entre otras también está Blogger para lo que es la construcción de los blogs. Bueno, son muchos aspectos sobre los que hay que reflexionar y evaluar para llevar a cabo entonces estos procesos evaluativos dentro de nuestros entornos virtuales de aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es un proceso riguroso, un proceso sistemático de planificación, de diseño, de implementación de procedimientos automatizados con el uso de las tecnologías para evaluar, por supuesto, el nivel de logro de cada una de las dimensiones y dominios que componen estas competencias, ¿no? Entonces es necesario definir cuáles son las competencias y los dominios que van a ser objeto de la evaluación, cuáles son los criterios y los indicadores de logro, cuáles son los procedimientos y los recursos que vamos a utilizar, qué medios podemos emplear para procesar la información, cuáles son los mecanismos de feedback o de retroalimentación sobre el nivel de logro alcanzado en cada dimensión, en cada competencia, cuáles son las decisiones que se van a tomar. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo esta evaluación y nos apoyamos con tecnología, debemos entonces ver cómo va a ser toda esta planificación de estas actividades. Fundamental la interacción entre los agentes y los objetos, es decir, entre los recursos, las herramientas, los dispositivos, los estudiantes, los docentes. Y por supuesto facilitar a los estudiantes la información sobre cuáles competencias o dimensiones han logrado, cómo pueden mejorar, qué tan efectivos han sido los procedimientos empleados para alcanzar las competencias. Entonces, todo esto de la evaluación en los entornos virtuales nos lleva primero a reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra práctica pedagógica, qué impacto ha tenido sobre todo el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Tenemos que tener una evaluación continua, donde podemos ir llevando a cabo este registro del logro de las competencias, cómo va el progreso de nuestros estudiantes, poder entonces en función de eso tener siempre un enriquecimiento en función de las estrategias, los instrumentos que hemos utilizado, los resultados
debemos analizar de forma constante también los resultados obtenidos, debemos tener ese feedback de nuestros estudiantes y por supuesto orientar la toma de decisiones. ¿Qué es fundamental? ¿Qué es importante innovar? En estos tiempos, con todas las posibilidades que nos da la tecnología, podemos innovar en la evaluación dentro de nuestros entornos virtuales. Me permito cerrar con lo que nos dice García Heretti: debemos evaluar para aprender. Muchísimas gracias por este espacio para compartir con ustedes sobre todos estos aspectos teóricos y prácticos de la evaluación de los aprendizajes en los entornos virtuales desde la perspectiva tecnopedagógica. Comparto con ustedes mis coordenadas, allí tienen mi correo electrónico, mi cuenta en Instagram, mi cuenta en Twitter. Nuevamente, muchísimas gracias a la Universidad Deportiva del Sur y a la Universidad Experimental Simón Rodríguez por esta oportunidad, por estos espacios en marco de este programa de formación en contingencia. Muchísimos éxitos y espero que hayan disfrutado esta experiencia.